Bueno, ustedes deben estar también llenos de dudas en sus trabajos cuando están investigando, buscando, buceando, enseñando la ciencia. Sí, obviamente, sí, sí, el resultado. Sobre todo porque un riesgo es que los resultados eh, generalmente se suelen leer a la luz de las teorías, pero también las otras son teorías, por lo tanto, eso de decir que tal resultado implica tal o cual cosa, siempre hay que contrastarlo, volver a verlo. Si se reitera, si la anomalía se vuelve a dar, bueno, esa duda se disipa, pero siempre está, ¿no? De lo contrario sería una actitud un tanto dogmática, esto es por esto y va y no hay otra explicación. Y más de una vez se repitieron varias veces y después se dejaron de repetir Sí, los experimentos, ¿no? hay una historia que de Clovernar, que cuando él quiere poner al conejo diabético y pincha en el cuarto ventrículo del cerebro, el primer experimento le da y después hace como 8 seguidos y no le da, hasta que después se da cuenta de qué manera tiene que hacerlo. Y él mismo se pregunta, dice, si la primera vez no me hubiera dado, yo no hubiera insistido tantas veces. Claro. Sí, Y sí. bueno, y después terminó siendo un descubrimiento fenomenal, pero qué sé yo cómo es el azar en esas cosas, porque el experimento primero le dio. Sí, ahora lo que yo me pongo, y yo traje el ejemplo de Salk, creo que se pronuncia Salk, ¿no? Pero Salk Sí. y Sabén, por el tema de que ellos también, un poco como paradigma de la bondad que tuvieron, ¿no? Y del esfuerzo que hicieron Sí, claro. porque tuvieron que elegir mucho, entre muchas cosas, incluso elegir, en un momento, uno de ellos creo que era Salk, tenía muchos opositores mismo dentro de Estados Unidos, porque él trabajaba con virus poco atenuados o virus vivos, ¿no? Sí, sí. Pero lo que pasa que lo que tenían adelante era poliomielitis, salvaje poliomielitis. Entonces, es como, si uno mira lo que hace Pasteur, es una locura. Pero no había duda de que el chico mordido por el perro rabioso se iba a morir de rabia. Yo creo que a Pasteur le temblaron las piernas, pero y todos esos días que esperaron hasta que el chico no murió deben haber sido. Yo no querría pasar por eso, pero lo que pasa es que lo que hay adelante es tan terrible que no uno arriesga la piedra. Sí. Y bueno, Sol, ahora es toda una historia, pero nosotros nos debemos acordar ambos de que en la escuela primaria uno se enteraba que había un amiguito que había tenido polio y quedaba paralítico. Sí. Y bueno, y obviamente son vacunas muy criticables hoy si uno quiere, pero en aquel momento eran una solución. Y porque si no nos ponían la pastilla de alcanfor. Y el alcohol con alcanfor y todo ese tipo de cosas. Qué cosa. O sea, la medicina es una esperanza en tiempo de desesperación. Qué linda frase esa, ya me la habías dicho en otra ocasión, qué linda frase. Y bueno, con algo hay que salir, y en el momento quizá no esté todo lo mejor, pero de todos modos siempre es una conquista. Cada vez que se salió siempre se ganó algo. Y bueno, después se plantean y dicen, ¿cómo hicimos eso? Y bueno, pero en ese momento era lo mejor que había. Sí, ¿Qué va a ser? No, y aparte dejar tranquilos un poco a todos. Yo recuerdo la preocupación de mi madre, ¿no? Recuerdo porque incluso en la familia sufrimos algo muy cercano, que fue porque a mi hermana le hicieron el diagnóstico. Claro. Y bueno, después se dilucidó, pero mientras tanto se vivió eso con muchísima angustia, ¿no? Y claro, ¿qué te parece? Así que ¿quién me iba a sacar a mí el alcanfor y la estampita de la Virgen? Nadie. Obviamente. Nadie. Y sin embargo, fíjate vos como esa ilusión tranquilizó a otros. Esa ilusión, ¿no? Esa magia tranquilizó a muchos. Y aparte hoy se sabe que en el efecto placebo hay mediadores, los endocannabinoides y otros cuantos que hacen una gran acción. O sea, ya hay demostraciones de cuán curativo puede ser el placebo, y ya hay demostraciones biológicas, quiero decir. Sí. Y bueno, cómo funciona es una gran caja negra, todo eso no está sabido, ¿viste? Pero bueno, se va ganando. A tal punto que a gente muy conocida tuya se le dio en decir que en realidad no son placebos. Placebo quiere decir complacer, daré placer. Sí. Y es una historia que lleva tiempo, no es para hablar en la radio de dónde surgió, pero
son mensajes bien dados, con un gran efecto, y bueno, a veces cuando el médico dice, esto que le doy es realmente bueno, porque él está convencido, y cuánto efecto hay en esa palabra dicha con fuerza, y más allá de lo que es el fármaco, ese mensaje con fuerza también tiene un efecto. Sí, el hombre, la persona sale del consultorio fortalecido. Sí. Pero hay muchas historias, Oscar, en la ciencia que elegir sobre cuestiones que un poco eran, bueno, siempre son, ¿no? Blanco-negro, sí o no, bueno o malo, ¿no? Sí, claro. A veces lo bueno sería que fuera blanco-negro, pero como el mundo está lleno de cuadritos y de grises, a uno no se le presenta todo el tiempo el blanco-negro, pero se han presentado. Han ocurrido cosas yo uno digo, la vacuna de Pasteur o los sueros que ponía von Behring para la época de la difteria, del tétano, el suero que se sacaba del caballo, no se sabía nada de anticuerpos, fueron hallazgos, Antonio, fueron redondos. Hoy encontrar algo así costaría una labor ciclópea, ¿no? Y sin embargo uno dice, von Behring ni sabía que había anticuerpos, pero el problema era no tan complejo, lo de la difteria y la toxina y del toxoide, de la toxina tetánica, y el tipo se lo pone diluido al caballo, lo inmuniza y se lo pasa a la persona y empieza a dar un gran paso en lo que era ese problema a principios del siglo XX. Y los anticuerpos se descubrieron 35 años después. Nadie sabía cómo podía funcionar eso. Pero bueno, vos convendrás conmigo que fue bastante empírico todo lo que se hizo, sí, casi de alquimia, ¿no? Y bueno, y anduvo. Y ahí pueden haber ocurrido cuestiones así de tipo intuitivas, en donde alguna experiencia previa pudo haber ayudado también. Pero intuitiva, totalmente intuitiva. El tipo dijo, yo de esta manera una de esas lo consigo. O sea, pero Kant decía que había personas que tenían una intuición preconsciente. Y don Emanuel no se equivocó. Hay gente que la ve antes y no se sabe de qué lado la ve. Porque en realidad intuir quiere decir intuis vedere, es ver desde adentro, y no es con ojos ni los sentidos. No se sabe cómo ven, pero hay una cosa intuitiva y obviamente que eso existe. Sí, ayer estaba en otro programa con una oftalmóloga, ¿no? Y salió el tema de ver de los chiquitos con estrabismo que le tapan el ojito para que el ojito haga fuerza y se enderece, sí. Y si cuando se endereza el ojo le hace ver al cerebro dónde está la falla, y ahora el cerebro mira y dice, pucha, me gusta que el ojo quede así, y aprende. Es decir, le enseña al cerebro a ver, cuando en realidad, cosa que es cierto lo que ella decía, ¿no? El cerebro termina de convencerse de que esa es la línea por la cual tiene que mirar el ojo. Pero en realidad, bueno, como vos lo habrás enseñado y lo sabrás muy bien, nosotros no vemos con los ojos, sino que justamente vemos con el cerebro. Y sí, obvio. Y bueno, y aparte, a ver, ¿cuántas cosas que nosotros no podemos ver por longitudes de onda o no podemos oír por la frecuencia de sonido, que sin embargo están, y que si alguien las pudiera ver sería una realidad totalmente distinta? Sí. Suponte que nosotros pudiéramos oír lo ultrasonido, no habría noches serenas. No, se escucharían muchos ruidos. Y podríamos escuchar lo mismo que escuchan los murciélagos. Y sería un lío fenomenal. De modo que cuando uno dice que serena está la noche, lo único que uno puede decir es que no oye ruido. Pero que la noche está serena, ¿quién lo sabe? Sí. Bueno, pero escúchame, bueno. En el Talmud está esta frase. No vemos las cosas como son, sino como somos. Sí, seguro. Es decir, como podemos. Seguro, nada más que así, ¿viste? Bueno, por ahí es medio malo para el narcisismo, pero bueno. Pero es así, lamentablemente es así. Esa era la tercera herida, ¿no? ¿Qué va a ser? Bueno, te agradezco mucho porque le quería dar también un poco el marco de que
hay que elegir también en esto que es la catedral del conocimiento. Todo el tiempo hay que elegir. Sí, porque la ciencia, viste, que tiene esa connotación valorativa por nosotros, que nos sirve también de refugio, ¿no? Mira, nos sirve como un talismán. El otro día encontré una definición que fue una de las que mejor me conformó de la ciencia, ¿no? Dice, cuando uno busca conocimiento científico, en realidad lo único que trata de obtener es creencias epistemológicamente justificadas. Oh. Y es una muy buena relación. Uno necesita creer en algo y obviamente dice yo creo en la ciencia. ¿Y por qué? Porque trata de que las proposiciones que hace tengan mucha justificación, ¿no? Sí. Y bueno, pero no es infalible, obviamente. Bueno, ustedes me enseñaron a que como es totalmente refutable, es ciencia. Así es, si no, no lo sería un dogma. Así es. Oscar, muchísimas gracias. Un abrazo, Antonio. Te mando un abrazo grande. Lo mismo, chao, gracias. Chao. Oscar Botazo, que es un científico, es un hombre que vive de y para la ciencia, trabaja, su origen es médico. Cuando yo lo conocí era médico rural, en un pueblito muy cerquita de aquí, trabajaba. Después comenzó con toda esta parte de la investigación. Y bueno, hoy es una persona que enseña y aparte tiene esta virtud, ¿no? De poder decir así sintéticamente cosas que uno se haría un rollo enorme.